Se soltó, amigos, la masacre económica en los Estados Unidos. Esto, por cierto, apenas está comenzando. Algunos de los fuentes que les vamos a mostrar porque Estados Unidos entró oficialmente en una espiral que ya no es una caída. Estamos hablando de que esto es un derrumbe. Cada indicador que aparece confirma los peores temores que algunos venían advirtiendo desde hace meses. Los analistas habían dicho que esto iba a pasar, que el modelo económico que se presumía como sólido, como invencible, como un modelo que estaba bajo control, pues hoy está colapsando totalmente. Y cuidado que no estamos hablando de un ajuste del mercado, de una corrección. Esto es un verdadero descalabro. Es literalmente un baño de sangre estructural de la economía estadounidense, la caída de los empleos, la confianza, la inversión, el consumo. Y lo más grave, amigos, es que todo esto está pasando mientras la administración sigue diciendo que el Producto Interno Bruto crece, que el país, que Estados Unidos va por buen camino. Pero miren, allá afuera, en la economía, en lo real, pues lo que hay es incertidumbre, lo que hay en estos momentos en los mercados es miedo, son recortes masivos que no se detienen y todo parece responder a un mismo patrón. Esto no es culpa de China o de Rusia, esto es culpa de decisiones erráticas, de prioridades mal planteadas y de una fe ciega en la inteligencia artificial como salvación mágica. Por mucho que Donald Trump quiera negarlo, yo veía hace unos días precisamente una entrevista que dio Donald Trump a la NBC, en donde él decía y negaba que la inteligencia artificial fuera a volverse en contra de la economía estadounidense. Y esto ya es una realidad, ¿eh? Mientras más intenta sostener ese espejismo, pues más evidente es que el desastre va a ser mayor. Ahí están los datos que no mienten. Miren, tan solo en enero se perdieron más de 108,000 empleos. Esta es una cifra, amigos, que representa un aumento del 118% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, pero también representa un 200% más que en diciembre. O sea, estamos hablando, imagínense ustedes cómo puede ser posible. Digo, es febrero, de diciembre a febrero, que apenas está arrancando, pues ya hablamos de una caída del 200%. Por supuesto que es brutal y esto, repito, apenas es el comienzo porque las contrataciones que estaban previstas para este año, resulta que ya tenemos datos oficiales de que son las más bajas que se han visto en Estados Unidos desde hace más de una década. Estamos hablando de que las empresas no están contratando, no porque les falten ingresos, sino porque no ven razones suficientes para hacerlo. Porque lo que evidentemente muchos de estos trabajos están siendo ya oficialmente sustituidos por máquinas, por la inteligencia artificial. Y las grandes tech, las grandes compañías, pues están invirtiendo miles de millones de dólares en tecnología que lo que está haciendo es reducir precisamente la necesidad de personal. Esa es la clave, amigos. Y Trump no tenía un plan para contrarrestar esto. Lo que tiene es negacionismo. Él sigue diciendo que la inteligencia artificial no va a quitar los empleos de los estadounidenses. Pues no son extraterrestres. Este es un fenómeno que iba a darse en todo el mundo. La diferencia es que los distintos gobiernos del mundo comenzaron, sobre todo las grandes potencias, a prever los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, a excepción de Donald Trump. Y por eso lo que viene para él no es un tema de una recesión tradicional. Este negacionismo le está costando a Estados Unidos una verdadera reconfiguración donde las personas ya se están convirtiendo en un gasto que se puede prescindir. ¿Por qué vas a sostener a 4 empleados estadounidenses o incluso en algunos casos hasta 30 por una cosa que puede ser la inteligencia artificial? No en un día, en un minuto. Y mientras, pues el dólar, por cierto, se ha debilitado un 10% desde que Trump regresó al poder. Imagínense, lejos de que se corrija el rumbo de los Estados Unidos, pues hoy tenemos una política que deliberadamente está desatando un baño de sangre en su propia economía, con una apuesta que es muy clara: debilitar al dólar para atraer más turismo. Tampoco crean ustedes que Trump lo está haciendo sin que esto pase por conocimiento de la Reserva Federal y de su propio gobierno. Ya tenemos datos suficientes que podrían confirmar que lo que Trump está haciendo es sabotear al dólar para que la moneda estadounidense sea más competitiva
con las exportaciones y de alguna manera sí reactivar la manufactura en los Estados Unidos. Es el plan de Donald Trump, que es muy sencillo. Miren, él quiere este plan de Make America Great Again, de alguna manera regresar la producción a Estados Unidos. Es un tema que se va a volver imposible mientras el dólar estadounidense sea tan caro, porque no hay manera de pagarle a $20 la hora a un estadounidense para que en 4 horas haga un producto que en China lo hacen en media hora por una fracción del precio. Entonces, para que esta producción manufacturera en Estados Unidos vuelva, pues lo que Donald Trump está planeando es primero sabotear a su propia moneda. Nada más que hay un problema, amigos. Esa estrategia ya falló. Falló por todos lados, ¿eh? Miren, si ustedes le echan un ojo, y yo por eso les ponía por aquí algunas notas, el turismo internacional en Estados Unidos se desplomó 4.2%. Ahí pueden ustedes constatar la veracidad de lo que les estoy diciendo de las Big Tech y los efectos de la inteligencia artificial en el empleo estadounidense. Ahí tienen ustedes algunos de los ejemplos del desplome del turismo en los Estados Unidos. Uno de esos casos es San Antonio, pero no es muy diferente al resto de los Estados Unidos, que se desplomó en total 4.2% el año pasado. O sea, no solamente no crece el turismo en Estados Unidos, sino que hay una pérdida de $50,000 millones. Si nos vamos al sector industrial, pues hablamos de que lejos de haber un repunte, se perdieron más de 70,000 empleos el año pasado. No hay nueva inversión, no hay plantas nuevas en Estados Unidos, no hay, y esa es una realidad, no hay interés en expandir las capacidades productivas en los Estados Unidos. Y ahora sí se quedó como el perro de las dos tortas, con un dólar devaluado y sin un plan concreto para regresar la producción en la industria manufacturera a los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Y por cierto, el turismo jodido. La razón es muy simple. Nadie quiere apostar su dinero en un país en donde el presidente pueda amanecer con cualquier humor mañana, con la idea de ponerle un arancelazo del 100% a Estados Unidos o a Canadá o a Francia o a España o a China o a cualquier socio comercial. Nadie quiere confiar en una administración así. Y la confianza, amigos, es base para los negocios. Y esa confianza en Estados Unidos está por los suelos. La política fiscal ya sabemos que cambia según el humor con el que amanezca Donald Trump cada mañana. Las reglas del juego las cambia sin previo aviso dependiendo de cómo esté de contentillo. Y el discurso oficial pues vive muy pero muy desconectado de la realidad, mientras los despidos se acumulan, mientras los salarios se estancan, mientras la Casa Blanca presume como un logro la eliminación de impuestos sobre propinas y el tiempo extra. Pero bueno, no digo que esté mal, lo que sí digo es que esas son medidas simbólicas, son mejoralitos para un cáncer que tiene la economía estadounidense en estos momentos. Porque cuando el verdadero problema es que la gente ya ni siquiera tiene para dar una propina que declarar, no hay turnos extra que trabajar, hay desempleo en el sector de los servicios, pues ¿qué va a pasar? ¿De qué te sirve? Si solo sobreviven los segmentos de lujo, esa es la realidad. Y la mayoría de los restaurantes y sobre todo los medianos y pequeños negocios, pues siguen sufriendo la caída del turismo y del consumo local. Por eso es importante analizar esto y ver los datos. Entonces, no nos podemos tragar el cuento de los mejoralitos para la economía estadounidense. Y en el centro de todo esto, pues ahora está la apuesta por la inteligencia artificial, repito, porque este año las grandes tecnológicas anunciaron que van a tener inversiones récords, imagínense ustedes, por más de $650,000 millones que van a estar destinados a centros de datos y desarrollos de modelos de la inteligencia artificial. Hablamos de las grandes tecnológicas, de las Big Tech, como Google, ¿qué les gusta? Amazon, Meta, todos están duplicando sus gastos. Y en teoría, pues eso tendría que disparar la innovación en Estados Unidos. Nada más que lo que está disparando, pues fue el miedo. Porque los nuevos modelos, precisamente de inteligencia artificial, estos de Anthropic, pues están diseñados para tareas legales, para tareas financieras, y ya demostraron que no se trata de automatizar cosas simples, sino que ahora lo que están haciendo es reemplazar trabajos reales, trabajos administrativos, trabajos contables, trabajos técnicos. Entonces, amigos, nadie está seguro. El empleo de nadie está seguro en los Estados Unidos, ni el de la mano de obra calificada en la manufactura estadounidense,
pero tampoco el del contador o el del técnico en administración o el del, qué sé yo, el del asistente legal. Al final, la inteligencia artificial está desplazando a todos estos sectores y solo unos cuantos comandos y ya la inteligencia artificial puede hacer lo que antes requería equipos enteros de, como les dicen en Estados Unidos y en Canadá, bookkeepers, o sea, el que al final ayuda al contador a llevar los libros contables, pues todo eso ya lo reemplaza la inteligencia artificial, todos esos puestos administrativos, de lo que ustedes me digan, contables, legal, etcétera. Y hay acciones de plataformas, por ejemplo, hay una que se llama Salesforce, que Monday.com, por ejemplo, y muchas otras que se están desplomando, no porque tengan malos resultados financieros, sino porque al final los inversionistas ya vieron pues, lo que se les viene, que es menos necesidad de personal humano. Van a contratar menos gente. Entonces, hay una cuestión que es muy delicada. ¿Para qué quiere una persona ir al college a estudiar bookkeeper si esas ocupaciones están destinadas al fracaso porque la inteligencia artificial las está sustituyendo a la voz de ya? Y ese, amigos, es el principio del fin para los empleos de entrada. Los que antes eran una primera oportunidad para los recién egresados en Estados Unidos, pues hoy están amenazando precisamente esos empleos por líneas de código que trabajan mucho más rápido, sin errores, sin salario, y esto en lugar de entusiasmar a los mercados en Estados Unidos, pues lo que está haciendo es desatar una oleada de ventas, una oleada de desconfianzas, porque si realmente funcionan estos sectores de la inteligencia artificial, pues lo que va a pasar es que millones de estadounidenses y de personas en todo el mundo se van a quedar sin una chamba. Si no funciona, bueno, pues va a haber trillones de dólares que habrán sido desperdiciados y vamos a ver una gran ruptura, un verdadero baño de sangre también en la economía estadounidense, que es la que más le está apostando a las Big Tech. En el mejor de los casos, para donde ustedes busquen, amigos, o gana el millonario o pierde el millonario, pero ahí no hay una opción de que gane o pierda la persona de clase media. Y ese es el callejón sin salida en el que se metió la economía estadounidense. Por cierto, dudo mucho que falle la inteligencia artificial en estos sectores de bookkeeper y de administrativos, ¿no? Si esta apuesta por la inteligencia artificial gana, pues no van a necesitar más empleados en estos sectores. Y si pierde, se va a hundir todo el capital invertido y van a quebrar empresas completas. Y por supuesto que esto se va a ver en un repunte inflacionario. Y en paralelo, amigos, pues van a destruir empleos y no van a generar fuentes de ingreso. Y ese es el negacionismo de Trump, que hoy ya le está pasando la factura a la economía estadounidense, que no está creciendo ya ni en papel, ya no está sostenida ni siquiera por rendimientos bursátiles, ya no hay gasto en salud para una población que está envejeciendo, esa es la realidad. Y otro de los sectores, por cierto, que más empleo genera es el de la salud. No por avances tecnológicos, sino porque cada vez hay más adultos mayores estadounidenses que requieren atención. ¿Quién va a pagar su pensión? ¿Quién va a pagar su sistema de salud? Si es una población que también está envejeciendo y que la única razón por la que se sostenía joven es por la inmigración, y esa ya no está con Donald Trump. Entonces, esto, amigos, es lo que está pasando, y mientras esto pasa, por supuesto que los mercados de crédito en Estados Unidos, de crédito privado, también están siendo muy golpeados. Por todos lados hay golpes a la economía estadounidense porque muchas de estas instituciones hoy están sobreexpuestas, esa es la palabra, al sector tecnológico, y cuando las acciones caen, pues las proyecciones por supuesto que se tambalean. Ese es el riesgo. Y esto, amigos, no aparece en los titulares, pero claro que tiene efectos directos. Lo pueden ustedes analizar en alguno de estos medios que yo les estoy dando, por decir algo, pero son datos que están a la vista de todo, que están pasando en estos momentos mientras estamos platicando, y que al final pues el estadounidense promedio a lo mejor no hace un análisis sucinto, por decirlo así, de esto que está pasando, pero simplemente ve que un día lo llaman a la oficina administrativa y le dicen: señor, muchas gracias por participar, está usted despedido. ¿Por qué? Pues porque su puesto ya lo está tomando en este momento la inteligencia artificial. Lo más irónico, amigos, es que a nivel macro, pues todo parece ir bien. Trump presenta sus números macroeconómicos en donde dice que el PIB creció más de 4% en el último trimestre y el consumo se mantiene alto y la inversión sigue. Y el estadounidense promedio no entiende por qué Trump maneja esos números cuando pues, el dinero alcanza cada día para menos. Y entonces
Cuando analizamos esos números de fondo que presenta la administración Trump, ahí es donde descubrimos que todo ese crecimiento económico que se sostiene con alfileres en Estados Unidos, pues depende casi exclusivamente del gasto en salud, del rendimiento en la bolsa, de las inversiones en la inteligencia artificial, pero nada de eso le llega a los estadounidenses, ni a los empleos masivos. Por eso esos números y a la vez un desempleo brutal. Por eso los salarios no mejoran y por eso reconstruyen la economía real con gastos artificiales. Literalmente, ¿eh? Eso lo saben perfectamente todos los gestores financieros. Por eso hoy lo que estamos viendo es una economía que no es, por supuesto, para nada saludable, en donde las personas se quedaron ya totalmente fuera de la ecuación. El estadounidense promedio, el estadounidense de clase media, y los sectores bajos y la clase media de los Estados Unidos, pues hoy lo único que tienen es disponer del crédito hasta donde reviente, ¿eh? Porque eso no es sostenible. Tarde o temprano ese crédito se va a agotar. Y ahí sí no va a haber inteligencia artificial que lo salve. Por eso muchos inversores ya están aportando sus capitales y le están apostando a mercados emergentes, como México, por cierto, porque ven muchas más oportunidades de crecimiento real en México que en una economía que depende de trucos contables y de promesas que nunca llegan para poder cumplir precisamente con esto. Y si alguien esperaba que de alguna manera la administración Trump corrigiera el rumbo, pues esto no va a pasar. Digo, si alguien tenía alguna esperanza, aunque fuera mínima, la entrevista de la semana pasada de Trump en NBC, pues nos dejó claro que es un presidente que no cree en que la inteligencia artificial esté cobrando los empleos de los estadounidenses. Así de simple, ¿eh? Todo su equipo, pues de alguna manera está terminando de darle la última estocada a el dólar estadounidense. Amazon, por cierto, propiedad de Jeff Bezos, va a estar despidiendo este mes en total a 16,500 trabajadores y por otro lado le está metiendo ahí 75 millones de dólares a un documental que es un verdadero churrazo, que es el de Melania Trump. Pero bueno, pues para que vean ustedes a dónde están las prioridades, ¿no? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.